Estos jugadores no deberían llegar al Mundial 2030. Después del Mundial de 2026, México tiene 4 años para construir prácticamente una nueva selección. Y ese proceso estará ligado a Rafael Márquez, quien forma parte del proyecto que apunta hacia 2030. FIFA también ha señalado que, después de 2026, comienza un nuevo ciclo para el que Rafa está proyectado. Pero hay algo que México no puede volver a hacer: llegar al siguiente Mundial dependiendo de los mismos nombres simplemente porque llevan 10 años en la selección. Porque una cosa es tener experiencia, y otra muy diferente es mantener jugadores solamente por jerarquía. Para 2030 habrá futbolistas que tendrán 31, 32, 34, 35 e incluso 39 años. Y quiero aclarar algo desde este momento. Este video no significa que todos estos jugadores sean malos. De hecho, algunos han sido importantes para México, y probablemente varios todavía tendrán buenos años de carrera. Tampoco significa que un futbolista de 32 o 33 años automáticamente tenga que retirarse de la selección. Hay jugadores que llegan a esa edad en el mejor momento de su carrera. El punto es otro: México necesita comenzar el proceso rumbo a 2030, pensando primero en quién puede ofrecer el mayor nivel en ese mundial, y no en quién tiene más partidos con la selección. Por eso, estos son 10 futbolistas que, en mi opinión, Rafa Márquez debería estar preparado para dejar atrás rumbo al Mundial de 2030. Y algunos nombres seguramente no les van a gustar. Raúl Jiménez. Empecemos con el caso más evidente. Raúl Jiménez. Raúl nació en mayo de 1991, por lo que durante el Mundial de 2030 tendría 39 años, y aquí realmente no creo que exista demasiado debate sobre cuál debería ser el plan. Raúl puede continuar siendo importante durante los próximos años. Puede aportar experiencia, puede ayudar a los delanteros jóvenes. Incluso podría seguir apareciendo en algunas convocatorias después de 2026. Pero México no debería construir su ataque rumbo a 2030 pensando que Raúl Jiménez todavía estará disponible. Sería un error enorme. México tiene 4 años para encontrar 1, 2 o incluso 3 delanteros capaces de tomar definitivamente esa posición. Santiago Jiménez debería llegar a 2030 en una edad excelente, pero detrás de él también tendrán que aparecer otros futbolistas. Porque si llegamos a 2029 preguntándonos si Raúl todavía puede salvarnos, entonces significa que nuevamente hicimos mal el proceso. Raúl ya tuvo su generación, ya disputó mundiales, ya tuvo momentos importantes con México, pero el siguiente ciclo necesita otro delantero. 2. Jesús Gallardo. El segundo es Jesús Gallardo, y probablemente aquí comiencen las discusiones. Gallardo nació en agosto de 1994, así que durante el mundial tendría 35 años. Eso no significa que físicamente sea imposible, pero la posición importa. Estamos hablando de un lateral, una posición que exige muchísimo recorrido, velocidad para corregir, capacidad para incorporarse al ataque y después regresar a defender. Y precisamente por eso creo que México debería empezar desde ahora a preparar su reemplazo. Mateo Chávez es uno de los nombres que naturalmente aparecerá en esa conversación, pero independientemente de quién termine ganando el puesto, el objetivo debería ser llegar a 2030 con un lateral izquierdo completamente consolidado. No llegar al mundial preguntándonos, ¿Gallardo todavía aguanta? Ese tipo de dudas son exactamente las que México debería resolver durante estos 4 años. Gallardo puede seguir compitiendo, puede servir como transición, incluso podría mantener un buen nivel durante bastante tiempo, pero rumbo a 2030 yo buscaría otra opción. Orbelín Pineda. Orbelín es un caso bastante diferente, porque técnicamente tiene características que pueden permitirle jugar durante muchos años. No depende exclusivamente de la velocidad, puede recibir entre líneas, tiene buen control, puede asociarse, puede jugar por dentro o aparecer desde una banda, pero en 2030 tendría 34 años. Nació en marzo de 1996, y México debería tener para entonces una nueva generación de mediocampistas ofensivos. Gilberto Mora tendría apenas 21 años. Otros jóvenes que hoy apenas están apareciendo tendrán entre 23 y 27. Entonces, la pregunta no debería ser, ¿Orbelín todavía puede jugar? Probablemente sí. La verdadera pregunta debería ser, ¿Orbelín seguirá siendo mejor que todos los futbolistas que aparezcan durante los próximos 4 años? Y ahí tengo muchas más dudas. Porque si un joven llega a 2028 o 2029 mostrando mayor nivel, no debería quedarse fuera simplemente porque Orbelín tenga más experiencia en selección. Ese es justamente el tipo de decisión que Rafa Márquez tendrá que tomar. Luis Chávez. Con Luis Chávez pasa algo parecido. Nació en enero de 1996 y tendría 34 años durante el Mundial de 2030. Y nuevamente 34 años no significan retiro automático, especialmente para un mediocampista. Pero México necesita aprovechar este ciclo para renovar completamente esa zona. Durante demasiado tiempo hemos llegado a los mundiales dependiendo de futbolistas que ya conocemos. Y cuando finalmente llega el torneo, descubrimos que detrás de ellos prácticamente nadie consiguió consolidarse. Con Luis Chávez no debería pasar eso.
Si llega a 2030 manteniendo un nivel extraordinario, perfecto, que compita, pero yo no comenzaría este proceso colocándolo como una pieza asegurada. Su lugar debería estar completamente abierto, porque jugadores como Obed Vargas, Marcel Ruiz y otros mediocampistas que puedan aparecer durante estos 4 años necesitan oportunidades reales, no solamente convocatorias, minutos. Responsabilidad, partidos importantes y la oportunidad de quitarle el puesto a alguien. César Montes. Ahora viene uno que seguramente va a dividir mucho más las opiniones. César Montes para 2030 tendría 33 años. Nació en febrero de 1997, y 33 años para un defensa central no es una edad especialmente elevada. De hecho, muchos centrales llegan a su mejor etapa precisamente alrededor de los 30. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Porque México necesita dejar de considerar las posiciones como propiedad de determinados jugadores. César Montes debería tener que ganar nuevamente el puesto. Si en 2030 sigue siendo uno de los mejores centrales mexicanos, debe ir. Pero si Jesús Orozco Chiquete, Ramón Juárez, Israel Reyes o cualquier otro defensa termina ofreciendo un nivel superior, la jerarquía no puede protegerlo. Y esa es la diferencia. No estoy diciendo César Montes estará acabado. Estoy diciendo César Montes no debería tener asegurado 2030 desde hoy. México necesita competencia real. Y si dentro de 4 años existen centrales mejores, Rafa tendrá que tener el valor de dejarlos jugar. 6. Edson Alvarez. Ahora llegamos probablemente al nombre más polémico de todo el video. Edson Álvarez. Edson nació en octubre de 1997, por lo que tendría 32 años durante el Mundial, una edad perfectamente competitiva. Entonces probablemente muchos estén pensando, ¿cómo puedes decir que Edson no debería llegar? Y precisamente por eso lo incluyo. Porque creo que uno de los mayores errores que México podría cometer sería asumir desde 2026 que Edson tiene que ser titular en 2030. No, tiene que ganárselo. Edson tiene liderazgo, experiencia internacional y características defensivas muy valiosas. Pero dentro de 4 años el fútbol mexicano puede cambiar muchísimo. ¿Qué sucede si aparece un mediocentro más completo? ¿Qué pasa si Fidel Ambriz explota? ¿Qué pasa si Obed Vargas se convierte en un mediocampista de primer nivel? ¿Qué pasa si aparece alguien que todavía ni siquiera conocemos? México no debería adaptar el equipo para mantener a Edson. Edson debería demostrar que todavía es la mejor opción para entrar en ese equipo. Parece lo mismo, pero no lo es. Una cosa es construir alrededor de una jerarquía. Otra es construir alrededor del rendimiento. Yo quiero la segunda. 7. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez tendría 32 años durante el Mundial de 2030. Nació en diciembre de 1997. Y aquí mi argumento tiene menos que ver con la edad. Tiene que ver con que México debería encontrar una solución definitiva en la lateral derecha. Durante varios años esa posición ha generado discusión. Y rumbo a 2030 existe una oportunidad muy interesante. Rodrigo Huescas, Emilio Lara, Israel Reyes, si alguna vez tiene que jugar ahí, o cualquier lateral joven que aparezca durante los siguientes 4 años, México necesita aumentar muchísimo la competencia en esa posición. Jorge puede continuar entrando a convocatorias, pero para mí no debería ser considerado automáticamente como parte del proyecto final. Y precisamente este tipo de puestos son los que Rafa Márquez debería utilizar para renovar. Porque no necesitas esperar hasta 2029. Desde los amistosos posteriores a 2026 puedes comenzar a probar jugadores. Puedes equivocarte, puedes experimentar, puedes darle 20 partidos a un lateral joven. Para eso existe un proceso de 4 años. 8. Alexis Vega. Alexis Vega es otro caso complicado. Nació en noviembre de 1997 y tendría 32 años durante el Mundial. Nuevamente, una edad completamente razonable. Pero Alexis juega en una zona donde México debería tener una competencia enorme. Extremos, media puntas, segundos delanteros. Ahí tendrían que aparecer futbolistas jóvenes constantemente. Y para 2030, yo esperaría que jugadores como Gilberto Mora, Yael Padilla, Heriberto Jurado y otros atacantes que surjan durante estos años estén peleando seriamente por esos lugares. Alexis tiene talento, eso nunca ha sido la discusión. El problema es que para mantenerse en una selección hasta 2030, tendría que ofrecer continuidad y rendimiento durante prácticamente todo el ciclo. No debería bastar con conocer lo que puede hacer. México necesita juzgar lo que realmente esté haciendo, porque una selección no debería premiar reputaciones, debería premiar momentos. Y si en 2029 existe un extremo de 24 años jugando mejor que Alexis, ese jugador tiene que ir. 9. Roberto Alvarado. Roberto Alvarado sería uno de los más jóvenes de esta lista. Nació en septiembre de 1998 y tendría 31 años en el Mundial. Entonces, claramente aquí el problema tampoco es la edad. Años puede ser perfectamente el mejor momento de un futbolista. Incluyo porque quiero utilizarlo como ejemplo de algo que México debe cambiar. Los lugares ofensivos no pueden convertirse en puestos hereditarios. Alvarado ha estado durante años alrededor de la selección, pero rumbo a 2030 necesitamos preguntarnos, ¿qué futbolista realmente puede marcar diferencias a nivel internacional?
No solamente quién cumple, no solamente quién conoce el sistema, no solamente quién lleva muchas convocatorias, quién puede romper una defensa, quién puede eliminar rivales, quién puede producir goles, quién puede aparecer en un partido de eliminación directa contra Brasil, Francia, España o Argentina. Si Alvarado demuestra que puede ser ese jugador, perfecto, pero el simple hecho de llevar años en el proceso no debería garantizar absolutamente nada. 10. Carlos Acevedo. Terminamos con Carlos Acevedo. Acevedo nació en abril de 1996, así que tendría 34 años en el Mundial de 2030. Pero en este caso, mi argumento prácticamente no tiene nada que ver con su edad. Simplemente no me convence como portero para un proyecto que pretende competir seriamente en un Mundial. Puede tener grandes atajadas, puede tener partidos espectaculares, pero para mí, México necesita encontrar un arquero mucho más completo y, sobre todo, más confiable durante largos periodos. Un portero de 1900 así. Selección no solamente tiene que detener disparos, tiene que dominar el área, tiene que transmitir seguridad, tiene que jugar con los pies, tiene que tomar decisiones bajo presión y debe reducir al mínimo los errores, porque en un Mundial una equivocación puede eliminarte. Para 2030. México tendrá otras opciones. Alex Padilla tendría 26 años, Raúl Rangel tendría alrededor de 30, Fernando Tapia estaría cerca de los 29 guías. Seguramente aparecerán otros porteros durante estos 4 años. Por eso, personalmente yo no construiría el proyecto alrededor de Acevedo. Si quiere llegar, tendría que demostrar durante años que estoy completamente equivocado. Y justamente de eso debería tratarse la competencia. Conclusión. Y aquí quiero regresar al punto más importante de todo el video. Yo no estoy diciendo que estos 10 futbolistas tengan prohibido jugar el Mundial de 2030. Sería absurdo, todavía faltan 4 años. Puede haber lesiones, jugadores que exploten, jugadores que desaparezcan, futbolistas que a los 33 estén mejor que nunca y jóvenes que hoy parecen destinados a la selección, pero que nunca terminen consolidándose. Eso es fútbol. Lo que estoy diciendo es que México debe cambiar la manera en la que construye sus procesos. Rafa Márquez no debería comenzar preguntándose ¿cuántos jugadores del Mundial anterior puedo conservar? Debería preguntarse, ¿qué necesito para tener la mejor selección posible en 2030? Y después trabajar hacia atrás. Necesitamos un portero. 2. Laterales, centrales, un mediocampo capaz de competir físicamente y controlar partidos extremos. Desequilibrantes, delanteros con gol. Y especialmente necesitamos jugadores acostumbrados a competir por su puesto, porque si un futbolista sabe que será convocado, independientemente de su nivel, entonces la competencia desaparece. Por eso jugadores como Raúl Jiménez, Gallardo, Orbelín, Luis Chávez, Montes, Edson, Jorge Sánchez, Alexis Vega, Alvarado y Acevedo deberían comenzar este nuevo ciclo exactamente igual que los jóvenes, desde cero. Nadie debería tener garantizado el Mundial, ni siquiera Edson, ni siquiera los capitanes, ni siquiera quienes estuvieron en 2026, porque 2030 pertenece a quien llegue mejor a 2030 y quizá de todos los nombres que mencioné hoy, 4 o 5 terminen demostrando que todavía merecen estar. Perfecto, pero que lleguen porque fueron mejores, no porque alguna vez lo fueron. Ahora quiero saber su opinión. ¿A cuál de estos jugadores sí llevarían al Mundial 2030? ¿A quién sacarían de esta lista? ¿Y qué futbolista creen que México debería empezar a reemplazar desde este mismo momento? Porque si Rafa Márquez realmente quiere construir una nueva selección, probablemente tendrá que tomar decisiones que a muchos aficionados no les van a gustar.